Muy buenos días, queridos hermanos. Que en esta mañana el Señor me los bendiga, me los guarde. Que en esta mañana su santa presencia, el Espíritu de Dios, repose sobre estas vidas, pero sobre todo nos abra el entendimiento y podamos comprender cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Que en esta mañana nosotros podamos acercarnos al trono de la gracia y de la misericordia, podamos acercarnos al Señor y vivir una vida conforme a su voluntad. Usted sabe que el propósito de este programa, hermano, y de siempre de nosotros es buscar que una respuesta de Dios, el que Dios nos cambie la vida. Una respuesta en la cual nosotros podamos dirigir nuestro corazón y realmente acercarnos al Señor conforme a su voluntad. Realmente, hermano, podamos estar delante de nuestro Padre Celestial y ser agradecidos con Él. A veces queremos vivir una vida, queremos vivir un tiempo, hermano, donde nuestro corazón, nuestro anhelo, nuestros deseos, hermano, no va de acuerdo a la voluntad divina. A veces queremos que Dios nos ayude, hermano, pero nuestra vida no va conforme a la voluntad de Dios. En veces queremos una respuesta del Señor y en veces no queremos caminar con el Señor. La palabra de Dios tiene cumplimiento. La palabra de Dios, hermano, se cumple en nuestra vida cuando nosotros hacemos la voluntad. Pidiéndole al Señor en esta mañana que enviara una palabra sobre nosotros para que nos haga entender la responsabilidad de caminar realmente, hacer lo que a Dios le agrada. Dios puso mis ojos, hermanos, en la vida de Moisés. En la vida de Moisés. El deseo de Moisés, un hombre creyente, un líder, un hombre que realmente quería hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué Moisés, hermano, dice en la Escritura que él pidió ser maltratados juntamente con el pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado? Hermano, voy a hablar un poquito sobre el galardón de Moisés. ¿Por qué Moisés escogió el galardón de Dios y prefirió el maltrato juntamente con el pueblo? Pero dice la Escritura que él tenía puesto la mirada en el invisible. Estamos viviendo tiempos de grandes luchas, hermano. Tiempos de grandes luchas. Pero en veces esa lucha, hermano, es la que uno personalmente es la que uno tiene con la fe, y en veces, hermano, se camina sin haber creído, se está caminando, hermano, sin haber experimentado realmente la bendita palabra. Estamos viviendo tiempos de grandes luchas, queridos hermanos, pero luchas personales. Buenos días, hermana Angélica. Estamos viviendo tiempos que la mayoría de los hombres de la fe, usted sabe, hermano, que va tiempos en que hay poca fe. Estamos en este tiempo donde el hombre va a dejar de creer, va a dejar de confiar en Dios. Estamos en un tiempo donde el hombre, en lugar de fortalecerse la fe, la misma Escritura dice, ¿será que cuando Cristo venga a la tierra hallará fe en nosotros? Oh, hermano, o seremos hombres que no le creemos, hombres de poca fe, hombres que han abandonado la fe, como dice la Escritura, hermano, que dice el Espíritu dice que claramente que en este tiempo el hombre apostatará de la fe, va a negar la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo van a hacer que niegue y eche abajo todo lo que ha aprendido. Bendiciones, hija Fanny, Dios te bendiga, hija. Allá en estado de Hidalgo, allá en Tepeji del Río. Muchas veces, hermanos, pedimos al Señor con una fe. En veces no creemos, en veces el hombre no sabe ni tan siquiera qué es fe. Fe piensa que es pedir, pero la Escritura dice que en veces pide mal. ¿Por qué? Porque no sabe qué es fe. No sabe qué es fe. Y el hombre, cuando no sabe qué es fe, hermano, no sabe discernir
El hombre que no tiene fe, el hombre que no sabe qué es fe, no sabe discernir qué es lo que realmente está pidiendo. Hermano, porque en cuanto no cree, o sea, cuando no sabe lo que pide, la fe, hermano, no es creer en Dios y decir, Dios mío, dame esto, Dios mío, ayúdame en esto, Dios mío, quiero esto, Dios mío, mira lo que está pasando, Dios mío. No, hermano, la fe no es así. En Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y oír la palabra. La fe es por obedecer. La fe es por obediencia. Nadie puede tener fe, sino dice que la fe es por el oír el mensaje. ¿Qué provoca el oír el mensaje? Una obediencia. La fe no es creer, decir yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, yo creo en el Espíritu Santo, o soy cristiano. Soy cristiano. Y por esa razón yo le voy a pedir a Dios porque Dios me escucha. Dios me oye. La fe no es pedir, sino es hacer, porque obediencia es hacer. La fe no es creer, hermano, de que somos algo y por esa razón de creer que somos algo de la Escritura y que falta demostrarlo. La fe, por eso dice que la fe sin obras es muerta. Tenemos que accionar sobre esa fe. La fe, hermano, es yo lo que estoy viendo aquí en la vida de Moisés. Es que la fe, hermano, es tomar decisiones. La fe es tomar decisiones. Por eso, hermano, es importante entender que de a Dios, hermano, le agrada, dice en el libro de Hebreos 11, quiero hablarles un poquito sobre la vida de Moisés. Bendiciones allá, hermano, allá en Querétaro. Hermano, Dios me los bendiga, al pastor allá en Querétaro, los hermanos, saludos a la iglesia. En el libro de Hebreos 11, versículos 23, quiero hablarles un poquito sobre la fe de Moisés. 11:23 dice, hermano, que por la fe, dice que por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron del decreto del rey. Por la fe Moisés fue hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios para gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué es lo que sostenía la vida de Moisés? Sostenido, agarrado de Dios, hermano. Pero agarrado de Dios significa agarrado de la palabra. Dice que se sostuvo, porque esto fue lo que el Señor habló en mi corazón esta mañana. ¿Por qué Moisés se sostuvo viendo al invisible? ¿Qué es lo que miraba Moisés? ¿Qué es lo que realmente lo guardaba y lo protegía? ¿Cómo es que aguantaba, hermano, tanto? ¿Cómo aguantaba tantas situaciones en su vida, hermano, como siervo de Dios, como hijo de Dios? ¿Cómo es que él aguantaba tanto? Miren que usted puede observar cómo el pueblo se le rebelaba, cómo el pueblo hablaba mal de Moisés. Cuánto dice que lo quisieron apedrear. Una vez lo quisieron apedrear, siempre buscaban el mal de Moisés. Dice que buscaba siempre el mal de su familia. A pesar de que él los dirigía, hermano, siempre en la boca del pueblo estaba la vida de Moisés. Imagínese caminar con que todo el tiempo el pueblo esté en contra tuya. Los demás estén en contra tuya. Porque esto no es precisamente los ministros. Eso pasa en aquellos hermanos que están anhelando y deseosos. Aquellos que ponen la mirada en la vida del Señor, hermano, siempre van a enfrentar situaciones adversas. Pero son aquellos que realmente quieren agradar al Señor. Entonces, hermano, muchas veces pedimos, pero muchas veces queremos lo mejor humanamente.
Queremos que Dios intervenga en nuestra vida. Queremos que Dios nos ayude, que nos sanes, que nos saque de un problema. Que Dios, hermano, manifieste un milagro, una situación. Que Dios manifieste un poder sobre nosotros. Que Dios haga algo, hermano, en cualquier situación adversa que estemos pasando. Muchas veces estamos siempre con el Señor, ayúdame. Siente el Señor, bendíceme. Siempre, Señor, ayúdame en esto. Haz algo, Señor. Te pido, hermano, y vamos y pedimos al Señor y creyendo que nos estamos moviendo en medio de la fe. Pero, hermano, cuando no se sabe discernir, cuando no sabe qué es fe, se cruzan las peticiones. Porque, hermano, en vez de pedimos lo mejor. Fíjate que cuando yo veo la vida de Moisés, hermano, sabía lo que pedía. O sea, Moisés estaba convencido de lo que pedía. En veces creemos que estamos escogiendo lo mejor. Y en veces, hermano, y en otras creemos que estamos escogiendo lo peor. La fe lo que nos hace, hermano, es tomar decisiones. La fe son tomar decisiones. Porque dice que por la fe Moisés escogió. Quiere decir que la fe, hermano, es tomar decisiones. Por medio de la fe quiere decir que nadie puede tomar buenas decisiones. Nadie puede tomar buenas decisiones a menos que sepa qué es fe, a menos que sepa lo que quiere, a menos que sepa, que esté convencido que eso es realmente lo que Dios demanda. Pero la fe, hermano, dice que es saber escoger. La fe es saber escoger. ¿Escoger qué? Lo mejor. La fe es saber escoger lo mejor. Fíjese, hermano. Y a veces, hermano, en creer que escogemos lo mejor, hay gente que escoge lo peor. Hay gente que escoge lo peor. En veces, hermano, pedimos, creemos que lo mejor es humanamente, pero estamos pidiendo otra cosa delante de Dios. En el libro de Santiago 1, versículo 2, dice: hermanos míos, tened por gozo, dice, cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce, la fe, dice, produce, de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuál era la fe de Moisés? ¿Cuál es la verdadera fe? Aquella fe, usted sabe que en el libro de Pedro nos enseña, hermano, que la verdadera fe tiene que ser pasada por pruebas. La verdadera fe, hermano, no es creer, sino hasta que sea probada. Hasta que sea probada, entonces, hermano, se tomará que es fe. El simple hecho de creer y decir ya creo en Dios y mira, no. La fe dice que primera de Pedro 1, dice que en versículo 7, dice, en el 6 dice: por lo cual os alegráis, aunque ahora con gozo un poco de tiempo, si es necesario tener que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, dice, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra. Dice que, a ver, hermano, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La fe se tiene que probar. Dios probó la fe de Moisés. Dios probó la fe de estos hombres aquí en el libro de Hebreos 11. Mire cuántos aparecen allá, hermano. Dice que por la fe, ellos fueron aprobados en cuanto a la fe. La verdadera fe genuina, para que Dios nos lleve, hermano, a entender, a tomar buenas decisiones, a escoger lo mejor, nuestra fe tiene que ser probada. Por eso dice que la Escritura que Moisés escogió el galardón. Y el galardón era el maltrato. Por eso dice, hermano, habéis sido, dice que ¿qué produciría, hermano, esa fe? Va a producir muchas pruebas en su vida. El hombre que quiere crecer, que quiere madurar, tendrá que pasar por muchas pruebas. Tendrá que ser afligido, tendrá que ser sometido.
El hombre que realmente anhela y desea tener fe, el hombre que anhela y desea realmente agradar a Dios. Si hoy nos levantamos realmente y queremos agradar a Dios, hermano, tenemos que tener realmente que no es pedir y es Señor ayúdame y Señor mira y mira y mira y estamos hable y hable sin entender qué es fe. Fe no es por ser cristiano, vuelvo a repetir, fe es obediencia a la palabra. Y para eso tenemos que estar convencidos que lo que estamos pidiendo va de acuerdo a la voluntad divina. Por eso, hermano, en veces creemos que estamos pidiendo lo mejor humanamente, pero en realidad estamos pidiendo otra cosa, porque acá dice que ellos pedían fe, y lo que estaban pidiendo cuando Señor dame fe, lo que estaban diciendo es aumenta en mi vida las pruebas. Aumenta en mi vida las pruebas, porque la única manera de llegar a tener fe es que se aumenten las pruebas, es que se aumenten las aflicciones, es que se aumenten las consecuencias en nuestras vidas. Tener fe no es así agarrarla y yo tengo fe, yo creo, yo decreto. No. La fe, dice que tiene que ser probada para que sea realmente una fe. Tiene que ser realmente, hermanos, sometidas a prueba, ser afligido, ser entristecido, ser azotado, ser pasado por muchas circunstancias para realmente entender que es fe. Entonces, hermano, a veces no sabemos pedir, porque el hombre que no sabe pedir es porque, hermano, no sabe qué es fe. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Acá nos está diciendo, 100 veces pedimos paciencia. Señor, dame paciencia. Estamos pidiendo tribulación. Pero la tribulación produce la paciencia, y la paciencia produce fe. Dice que al haber pasado la prueba, dice es la esperanza. Por eso aquí mismo dice y provoca la esperanza. Por eso en Hebreos 11 versículo 1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la esperanza, es lo que estamos esperando, es lo que anhela, es lo que deseamos, es lo que realmente buscamos. Una esperanza que no avergüenza. Una esperanza que sí lo vamos a recibir. Una esperanza que estamos convencidos, que hemos pasado la prueba. Algo que estamos convencidos que realmente lo vamos a conseguir. Por eso es importante entender, hermano, que nuestra fe tiene que ser sometida a prueba antes de llamarla fe. Por eso es importante, hermano, que tendamos en que cuando pedimos a una cosa, cuando el hombre no sabe lo que pide, le viene otra consecuencia. Aunque parezca que pide lo contrario, pero está pidiendo lo correcto, simplemente no sabe lo que está pidiendo. Pero Moisés sí sabía lo que estaba pidiendo. Sí sabía que es fe. Por eso cuando él sabe, hermano, es como aquellos que quieren, dice Señor, yo quiero aprender a amar. Y la Escritura nos enseña que la escuelita del amor, hermano, es el odio. Quieren amar a los que le aman, pero la Escritura dijo amar a vuestros enemigos, bendecir a vuestros enemigos. En esa parte no, porque yo me llevo bien con aquellos que me tratan bien, pero con los que no. Eso es pagar ojo por ojo y diente por diente. Hay gente querido hermano, que no entiende qué es la fe, pero sí están pidiendo. Están delante de Dios, Señor, sáname, Señor, ayúdame. Eso no saben, hermano, saben que lo que le vienen pruebas de fe. Le vienen pruebas de fe. Por eso la fe, hermano, es pedir conforme a la voluntad de Dios. La misma Escritura nos enseña en Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios.
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermano, ¿qué buscaba Moisés? El galardón. Dice que él buscaba el galardón. ¿Qué es lo que buscaba Moisés? ¿Qué es lo que deseaba Moisés? El galardón de Dios, hermano. Una recompensa, una bendición de parte de Dios. Pero hermano, tenía que ser sometido a prueba primeramente. Pero eso, ¿para qué? Para que él pudiera agradar a Dios. Para que él pudiera acercarse a Dios. En veces queremos pedir, hermano, cualquier situación en nuestra vida y no saben que es agradar a Dios, porque la fe es agradar a Dios. La fe no es pedir, la fe es agradar a Dios. La fe es agradar a Dios. La fe y el que agrada a Dios puede acercarse a Dios. Nos lo agradamos porque vivimos tratando de luchar, hermano, por cumplir la obediencia. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, pero la Escritura dice que Abraham, hermano, buscaba el galardón. Este galardón que dice que aquí dice aquí la misma Escritura, hermano, que es galardonador de los que le buscan. En la versión Nuestro Testamento dice, y sabemos que sin fe es imposible agradarle. En efecto, para acercarse a Dios, es preciso creer que existe y que no dejará sin recompensa a aquellos que le buscan. No dejará, quiere decir que Dios nos va a otorgar, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a bendecir. Dios, hermano, estará siempre con nosotros. Dios no nos va a abandonar. Dios no nos va a abandonar. Aquel que le cree realmente, Dios lo ayuda, hermano. Y como uno dice, es que Dios me ayudó y me sanó, hermano, pero en veces no pensamos por qué sucedieron las cosas. O por qué están sucediendo. Nada más pensamos en la solución. ¿Por qué dice la Escritura, hermano, que mi Señor Jesús, digo que los sanos no tenían necesidad de médicos, sino los enfermos? Los enfermos. Pero antes de, ¿sabe qué significa médico? Médico no es lo mismo que doctor. Médico es aquel que tiene conocimiento de dónde se origina una enfermedad. Y antes de recetar algo, tiene que conocer la raíz de dónde vino esa enfermedad. Médico es aquel que se dedica al estudio de las enfermedades, no de la enfermedad en sí. Lo que está diciendo entonces, hermano, que antes para curar, antes para darle una solución a una enfermedad, tiene que saber entonces de dónde vinieron las causas. Por eso mi Señor Jesús decía algo: tu fe te ha salvado. No te salvó tu fe, el creer que porque me pediste un milagro, el creer que me pediste sanidad y por eso sanaste, porque me pediste sanidad. No, sino porque Dios llevó a la gente al arrepentimiento, a la raíz del mal. Por eso, si están pasando alguna situación, Dios va a ir a la raíz del mal. Dios va a ir a la raíz, por eso es la prueba, hermano. La fe es imposible agradar a Dios. Pero el que es galardonador, que le buscan, por eso dice aquí, hermano, no dejarás sin recompensa. Dios no nos va a dejar de ayudar, hermano, si hacemos lo correcto. Nuestro testamento dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Miren lo que dice por esta palabra, porque está muy, muy interesante. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Sabe premiar a aquellos que buscan su amistad. La Código Real dice, pero sin fe obediente es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y es premiador de los que le buscan. ¿Qué está diciendo? La fe que obedece, la fe que es obediente, es la que a Dios le agrada. Pero la fe sin obediencia, dice, no le agrada. No le agrada. La fe sin obediencia no le agrada. Y en nuestro testamento dice, hermano, que dice que la fe
sin obediencia, dice que es buscar la amistad del mundo. Buscar la amistad del mundo. Porque a Dios no le gusta, dice que no, la gente dice, yo confío en ti, Señor, yo creo en ti. Pero acá dice, hermano, que ellos no se acercaban a Dios por la fe. Ellos no se acercaban, hermano, que realmente existe. Porque cuando Dios realmente existe hay temor, hermano. Dice que ellos, dice, y que sabe que es premiar a los que buscan su amistad. Quiere decir entonces que, ¿qué es lo que buscaba Moisés del Señor? Su amistad. ¿De dónde se iba a apartar Moisés? Moisés se iba a apartar del mundo. La fe es obediencia. No hay nada que pueda agradar a Dios, hermanos, que la obediencia y estar dispuesto a cumplir lo que está escrito. La fe no es orar si no hay obediencia. La fe no es orar si no está uno dispuesto a cambiar nuestras actitudes. Si el hombre que se acerca a Dios no está dispuesto a cambiar, sus oraciones no son escuchadas. La misma escritura dice en Proverbios, dice que el que aparta, el que rechaza la palabra o la ley, dice su oración es abominable. Dios no los escucha. El hombre, hermano, que no está en obediencia, no quiere obedecer, hermano, no quiere hacer lo que a Dios le agrada, sus oraciones Dios no las escucha. Porque no está dispuesto a agradarle, está dispuesto a pedir. Cuando le pasa algo, hermano, enseguida está, Dios, ayúdame. Dios, necesito un trabajo. Dios, necesito una sanidad, necesito un milagro. Mira lo que está pasando. Pero cuando está sano, hermano, no está dispuesto a cumplir con lo que está escrito. No es escuchada sus oraciones, a menos que haya arrepentimiento por no obedecer. Nadie puede tener a Dios, hermano, si rechaza la palabra, si rechaza la oración, rechaza esa conexión con el bendito Espíritu. Las cuales, hermano, nos abren las puertas de Dios. El hombre que no sabe hacer diferencia de lo que es una prueba del Señor y la otra, la que es una consecuencia por no obedecer, solo piensa de un lado. No sabe hacer diferencia, hermano, porque la Escritura dice que, aquí dice que para Moisés, hermanos, tu fe tenía que ser probada. No saben, hay gente que no sabe que es una prueba. Y hay otros piensan, hermano, que los demás están en contra de él. Todo el tiempo piensan eso. Todo es en contra. Me están atacando. Y mira, no me quieren. Y mira lo que me están haciendo. Hermano, ¿sabe por qué sucede eso? Porque no sabe discernir, y es un hombre que no tiene fe, no tiene una conexión para con Dios. La Escritura dice, hermano, que el hombre que tiene fe va creciendo su fe, va pasando por pruebas y va madurando y entendiendo, hermano, que en su entendimiento, en su vida, hermano, está sabiendo que es Dios quien quiere trabajar realmente, quiere que Dios le agrade. Porque el hombre sin fe, dice, no puede agradar a Dios. El hombre que no es sometida a prueba su fe, hermano, no puede agradar a Dios. No puede acercarse a Dios, ni tampoco, hermano, recibe nada de Él. Pero el hombre de fe sabe lo que pide y desea. Como el caso de Moisés. Moisés sabía lo que quería. Moisés deseaba ser maltratado. Porque de esa manera él iba a recibir el galardón, iba a recibir la ayuda, iba a recibir el llamamiento, iba a recibir lo que Dios le había prometido. El hombre creyente de fe sabe que Dios es galardonador de quienes le buscan. Saben que es, pero el hombre que no sabe lo que es fe, solo pide deleites, solo pide cosas personales. Por eso en Santiago dice en Santiago 4, versículo 3, pedís y no recibís, porque piden mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso en este pasaje, en Hebreos 11:6, en el Nuevo Testamento dice, porque Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que le buscan su amistad. ¿Qué es lo que está aquí diciendo en Santiago? ¿Por qué no recibían? ¿Por qué no recibían? Porque ellos pedían para malgastar en vuestros deleites, porque buscaban ¿qué? La amistad del mundo, que la amistad de Dios. Ellos no buscaban agradar a Dios, ellos buscaban la amistad del mundo. Ellos buscaban, hermanos, ser amigos del mundo y no sabían que se estaban constituyendo enemigos de Dios. Dice que por la fe, Moisés decidió ser amigo de Dios. Por lo tanto, ¿qué estaba diciendo? Estaba renunciando a los deleites temporales, estaba renunciando a pedir deleites en su boca. Hermano, porque sabía Moisés que para alcanzar a agradar a Dios y llegar a estar cerca de Él, hermano, y ser amigo de Dios, se necesitaba dejar de pedir de vuestros deleites, dejar de, hermano, de pedir. Entendió, hermano, que pedía mal. Supo discernir cuándo es pedir bien y cuándo es pedir mal. Supo discernir cuándo está pasando una prueba de fe y otros cuando realmente lo están atacando, realmente los demás están viniendo contra él. Lo supo discernir. Supo discernir cuando Dios estaba obrando en su vida y otras cuando estaba recibiendo ataque. Dice que eso es lo que, hermano, pero cuando Moisés miraba, hermano, que quería ser amigo de Dios, hermano, y rechazar el mundo, él prefirió el galardón de Dios. Dice que se sostuvo como viendo al invisible. Le pasaban muchas cosas, pero él se agarró de la mano de Dios y dijo, yo prefiero ser maltratado. Yo prefiero ser maltratado. Moisés tuvo que pasar un proceso, querido hermano, para que aprendiera que es fe, para poder recibir la ayuda de Dios. La fe es pasar un proceso. La fe no es pedir. La fe es pasar un proceso para poder discernir si estamos pidiendo bien o estamos pidiendo mal. Si realmente queremos agradar a Dios o realmente no estamos agradando a Dios. Realmente queremos acercarnos o queremos alejarnos de Dios. Moisés quería ser amigo de Dios. Y por eso rechazó tajantemente ser parte o tener un vínculo o un comportamiento mundano. Rechazó tener en su boca un comportamiento mundano. Por eso el hombre de fe, el hombre que quiere ser escuchado, el hombre que quiera hacer realmente agradar a Dios, tiene que quitar sobre su vida un comportamiento mundano. Tiene que quitar sobre su vida un vínculo con el mundo, un vínculo con los demás que no agradan a Dios. Tiene que romper con eso. Si queremos recibir un galardón, si queremos recibir la ayuda de Dios, tenemos que romper los vínculos con actitudes mundanas, con actitudes paganas, con actitudes humanas, con actitudes de una falsa enseñanza, que es mejor quedar bien con todos, menos con Dios. Entonces quiere decir que la verdadera fe nos hace realmente la verdadera fe, y a quien Dios escucha y ayuda, ese hermano es aquel que decide realmente agradar a Dios. Podrán estar pasando pruebas, están pasando muchas situaciones, pero Dios fortaleciéndolo, madurando en la fe. Es Dios, hermano, tratando con nosotros para crecer y madurar y podamos llegar a discernir y podamos llegar a pedir y correctamente, hermano, y estar siempre cerca de Él. Esa es la fe, la que nos acerca a Él. Moisés quería ser amigo de Dios, pero rechazó completamente ser parte o tener un vínculo de un comportamiento mundano. Aquellos que no le creen al Señor,
no le buscan en oración, no le buscan en la palabra, cierran oído a todos mensajes, con todo respeto, no tienen fe. No tienen fe. Y el hombre que no tiene fe no puede agradar a Dios. Aunque ellos digan que sí, la palabra no miente. Pero es que yo tengo a Dios. Nada más lo tienen en su boca porque en su corazón no está. Lo tienen en sus pensamientos, se acuerdan de Él, pero en su corazón no está. La actitud de estar dentro del reino de Dios es paz, gozo y justicia. Porque el Espíritu de Dios se mueve en la vida de ellos. Pero cuando hay contención, tribulación, celos, turbación, dice que esa sabiduría no viene de parte de Dios. Dice que viene del mismísimo infierno. Es una mentalidad animal, diabólica, terrena. Hermano, no pueden agradar a Dios. Porque son más amigos del mundo, tienen comportamientos mundanos que tener una amistad con el Señor. Por eso hablan como mundanos. Dice que hablan como los del mundo, hablan como mundanos. Sin fe, nadie puede, hermano. Sin fe, Dios no se cree en nada, ni esperan nada de Dios. El hombre de fe sabe pedir. ¿Pero qué es lo que pide? Buscar a Dios, agradar a Dios, llegar ante Él. Fe es estar convencido que eso es lo que queremos. Fe es estar convencido. Porque dice que la amistad con el mundo, hermano. Porque dice que Moisés buscaba la amistad de Dios. Buscaba agradar a Dios. Por eso en el hebreo, en el libro de Hebreos, regresamos a Hebreos 11, versículo 23. Cuando yo veo, dice, por la fe Moisés escogió. Cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y temieron al decreto del rey. Miren el proceso proceso de Moisés para llegar a tener fe. Dice la Escritura, ahí mismo, hermano, dice que esto llegó a provocar en la vida de Moisés. Dice, por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hija del hijo del faraón. También dice, escogiendo ser maltratado con el pueblo de gozar de los deleites temporales de pecado, teniendo por riquezas, mayores riquezas, el vituperio que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y que sabe que el que se acerca a Él es galardonador de quienes le buscan. Moisés buscaba el galardón. Moisés buscaba la aprobación de Dios. Por la fe dejó Egipto, dejó el mundo, no teniendo la ira del faraón, porque se sostuvo viendo al invisible. Hermano, quiere decir que la fe nos sostiene. La fe nos sostiene. Nos sostiene, hermano, siempre y cuando nosotros tengamos puesto la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, hermano, este proceso que pasó Moisés, ¿por qué Moisés, hermano, llegó a madurar en su fe? Dice que cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño. Dice que lo vieron niño y hermoso y no temieron el decreto del rey. Dios mío, dile, Padre del cielo, guarda mi vida. Dile, guarda mi vida, Señor. Quiere decir que cuando nacemos en Cristo, lo primero que hace el Señor, hermano, es escondernos del faraón. Cuando la palabra faraón significa sin Dios. Sin Dios, hermano. Sin espíritu. Faraón significa sin espíritu de Dios. Sin presencia de Dios. Sin palabra de Dios. Eso significa el faraón, hermano. Sin una vida de Dios. Una vida mundana, una vida pagana, una vida meramente humana. ¿Lo escondieron de qué? Del faraón. A veces Dios tiene que escondernos y apartarnos del mundo, de vivir esa vida. Por eso dile, Señor, escóndeme del mundo. Y eso representa, hermano,
que cuando el Señor nos escogió, fíjate, mira, cuando Dios escondió la vida de nuestro Señor Jesucristo, hermano, de Herodes. Yo quiero que entiendan, hermano, que Dios guarda a aquellos que saben que todavía no entienden lo que son. Dios guarda a aquellos, queridos hermanos, guarda a los niños en Cristo. Aquellos que no saben hablar todavía. Por eso dile, Señor, guárdame, guarda mi vida. En veces, guarda mi vida de ser niño. Porque, hermano, ¿saben cuál fue el problema de Moisés? Dice aquí, no pierda aquí en Hebreos, por favor. Dice en 1 Corintios, hermano, que cuando era niño, dice que sus padres vieron que era niño y lo guardaron. 1 Corintios 13, versículo 11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, ya maduró, ya sea grande, digo que después dice, cuando Moisés ya grande, deje lo que era niño, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero ahora conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, ahora está la fe está en mi vida. La esperanza, el amor, los tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Qué es lo que estaba diciendo, hermano? Que cuando era niño no conocía lo que es la fe. No maduraba en la fe. Porque hablaba como niño. ¿Qué quiere decir con eso? Juzgaba como niño. Cuando uno es niño, hermano, juzga las cosas, juzga la vida de los demás. El hombre que solamente está juzgando la vida de los demás, está condenando la vida de los demás, está pendiente de la vida de los demás, es alguien que es un niño. Ese hombre, ese creyente no tiene fe. Dios está guardando su fe de salvación. Lo está salvando de la muerte. Lo está salvando de la condenación. Porque no sabe qué es fe. Porque se vive juzgando la vida de los demás. Vive pendiente de qué hace uno, qué hace el otro. Cuando un niño juzga todas las cosas, no la ve de una forma espiritual. Las ve de una forma, a una manera de hombre. No las ve como Dios las mira. No entiende lo espiritual. No sabe que es una prueba. No sabe que es hermano, que son los errores por cometer algo, hermano, en la carne. Y no saben que es una prueba espiritual. No entienden lo espiritual. Siempre están hablando mal de los demás. Siempre están hablando humanamente y no le dan un sentido espiritual. Moisés no le daba un sentido espiritual a las cosas que pasaban. Simplemente juzgaba a las personas, condenaba a las personas, siempre estaba hablando mal de las personas, siempre las estaba juzgando, siempre las estaba en la boca, estaba en la vida de los demás. Por eso Moisés mató al egipcio, por mirar simplemente como hombre y no mirar lo bueno en las cosas que Dios había permitido, en las cosas que Dios quería hacer. Hermano, no miraron los buenos cambios, productos de ser niños. Al equivocarse, todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero esos errores nos hacen buscar y afirmarnos más en Dios. Nos duelen las caídas, nos duelen muchas veces que cometemos, pero hermano, ahí nos levantamos y seguimos mejorando, realmente aprendiendo, hermano, cómo agradar a Dios. Pero no estamos juzgando la vida de la vida de los demás, ni tampoco nos quedamos con el pasado de las demás personas. ¿Saben por qué la gente juzga el pasado de las personas? Porque son niños, no oran, no buscan. Son niños. Y su fe, hermano, su fe Dios no los escucha. Ni Dios está con ellos, ni está cerca de ellos, a menos que dejen de juzgar la vida de los demás. Dios no está con ellos, porque miran como hombres. Pero si queremos, hermanos, cambiar, decirle, Padre, yo no quiero mirar como miran los hombres, yo quiero mirar como tú miras las cosas.
no miraron las cosas buenas, siempre veían lo malo. Un niño no habla con fe, un niño habla juzgando la vida de los demás, sin saber, hermano, que los demás están pasando por pruebas, están pasando para crecer, para madurar, y el Señor los va a guardar hasta que maduren. Dios, Señor, los va a guiar hasta que maduren. Qué rico es ver a alguien que está aprendiendo, hermano, se cae, se levanta, hermano, como un niño, porque un niño cuando está queriendo aprender a caminar, se cae, se levanta, se golpea, hermano, pero el transcurso de la vida o la ley de la vida es caerse y levantarse. Pero no juzgarlo y condenarlo en la primera caída, sino tinar las cosas de que cómo va creciendo, va madurando, va aprendiendo de eso y va. Pero hay quienes se quedan en el pasado, están juzgando y están pendientes de la vida de los demás. Estos son los niños que no dejan de hablar mal de los demás, que no dejan de juzgar la vida de los demás. Eso por eso, ¿por qué? Porque Herodes los tiene esclavizados. ¿Qué están, hermano? Los lleva a una vida sin fe, los lleva a una vida sin Dios, una vida sin oración, una vida sin la presencia divina, una vida que no agrada a Dios, una vida mundana. Porque la vida mundana es aquella que no busca a Dios, no quiere escuchar a Dios, no sabe relacionarse con Dios, pero sí vive, hermano, para mirar la vida de los demás, para juzgarlos. Eso es ser niño. Están pendientes más de la vida de los demás que de su vida espiritual. Pero Dios, cuando toma a alguien, hermano, y lo mete en una prueba, lo va a llevar hasta que madure. Por eso Dios, decirle: Padre, guárdame. En el deseo de nuestro Dios es que nosotros maduremos en la fe. Cuando alguien, hermano, va madurando, el Señor quiere que maduremos, vamos dejando de hablar y de juzgar la vida de los demás. Pues Dios va a tratar en la vida de cada uno. Si el otro está cayendo, está fallando, ora por ellos, dice la Escritura. No vaya a ser cosa que tú también caigas. ¿Y quién te levanta? Si no levantaste al otro. Por eso en 1 Corintios 2, versículo 13 dice, aquí hay otra, los niños hablaban juzgando la vida de los demás. Pero la Escritura dice que el que anda en el Espíritu, el maduro, juzga las cosas conforme al Espíritu. 1 Corintios 2, 13, lo cual también hablamos. Ya no hablan como niños, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ese es el niño, sino que con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Él juzga las cosas conforme al Espíritu. Mira las cosas espiritualmente. Eso es madurar. Le da un sentido espiritual. Le da una razón espiritual. Le da una razón por qué el Espíritu se está moviendo. ¿Por qué está haciendo esto el Espíritu? Lo cual dice que llegaron a madurar. Ahí en Hebreos 5, versículo 13, dice, y todo aquel que participa, dice, de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido ha alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados entre el bien y el mal. Esto entonces nos enseña que Moisés llegó a su fe de Moisés, la fe de los grandes hombres, mujeres, hombres, que lo que Dios quiere es que tengamos fe. La fe es llegar a discernir, llegar a madurar y tomar decisiones correctas. La fe es llegar, hermano, a dejar de ser niño, a dejar de juzgar la vida de los demás y de juzgar las cosas espiritualmente. Mirar que las cosas que pasan, hermano, es producto de que Dios nos está llevando realmente a crecer y a madurar. Por eso el que vive juzgando la vida de los demás es niño. Es un marido, es un maduro, hermano. No sabe separar lo carnal de lo espiritual. Desea la muerte de los demás, como pasó con Moisés. Esto lo aprendió Moisés, hermano. Por eso la Escritura que por eso huyó. ¿De dónde huyó? La palabra juzgar quiere decir que él huyó de la actitud de su boca.
Él huyó de la actitud de su boca. Porque juzgar la vida de los demás no podía madurar, hermano, ni llegar a ser amigo de Dios. Creo que Dios no tiene amigos chismosos. Dios no tiene amigos que maldicen. Dios no tiene amigos que hablen mal de los demás. No creo que Dios se preste, hermano, para que y le venga a decir como lo hacía Balán. Balán se acercaba y le dice: mire, vengo a hablarte mal de Israel porque yo ya vi que está haciendo esto. ¿Qué dices tú, Señor? Como lo hicieron aquellos hombres con la mujer adúltera. ¿Qué dices tú? ¿La matamos o no? O esos discípulos que subieron a orar con él y le dijeron: mira, hacer que descienda de fuego del cielo y que los quemen, como que descienda fuego como descendió como con los tiempos de Elías. ¿No el Señor se molestó con ellos? ¿Acaso le prestó oído? Créeme decirle, hermano, que mi Señor Jesús, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo es amigo de los chismosos, de los murmuradores y de aquellos que hablan mal de los demás. No es amigo de ellos. Ni tampoco les permites que se acerquen. Ni tampoco pueden agradar a Dios. Ni tampoco reciben nada de Él. Porque Dios no presta oído de las personas que juzgan la vida de los demás. Por eso Él dijo: si tú ves a tu hermano cometer pecado y su pecado no es de muerte, ora por él. No dijo habla con él, no dijo díselo a todo el mundo, no dice habla, agarra tu teléfono y comunícale a todos, porque lo que está haciendo, que lo sepan todos. Hermano, y cuando están pasando unas situaciones: Padre del cielo, yo te necesito, mira, me está pasando estas cosas, y mira, estoy pasando este problema, estoy pasando esta situación, y yo creo en ti, Señor, que me vas a sanar, yo creo en ti, que me vas a librar. Digo, no es imposible agradar. Es imposible agradar, porque el hombre que juzga la vida de los demás no agrada a Dios, hermano, ni es escuchado. La fe es ser maltratado. Por eso dice que por la fe Moisés, ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué se rehusó? Dice llamarse hija del faraón. ¿Saben por qué? La hija del faraón adoptó ser madre de Moisés, aunque en realidad quien lo amamantó fue su madre. Gracias a una madre, Moisés, gracias a los consejos de una madre. Mujeres, acérquense a la pastora, acérquense a la esposa al esposo del pastor, ministrense, que les dé buenos consejos. Si no lo aprendiste de tu madre, apréndelo de la madre espiritual, aunque en realidad la verdadera madre espiritual es la bendita palabra, porque dice la Escritura que ella emana la leche por medio del Espíritu Santo. Por eso dice que ya grande, ya maduro, rehusó tener vínculos con la hija del faraón. Esto quiere decir que una de las cosas que le había enseñado a la hija del faraón, hermano, fue a tener contiendas, a juzgar la vida de los demás, porque los faraones vivían para amargarle la vida a los demás, para golpearlos. Los faraones, hermano, solo deseaban mal a los israelitas. Esto quiere decir, hermano, pero gracias a Dios que la mamá siempre estuvo ahí. Pero gracias que estuvo siempre cerca la madre, estuvo que los amamantaba, estaba enseñándoles lo correcto y cómo debía comportarse y cómo tenía que hablar y cómo tratar a los demás. Eso se le quedó y lo guardó. Quiere decir que el que no se mete con la palabra, no se mete en el espíritu que le está aconsejando, no juzgues, no critiques, no dañes, no maltrates, no violentes, apártate, no digas esto, haz lo correcto. No recibe esa enseñanza de la madre, de la bendita palabra, va a recibir entonces de la enseñanza de la hija de Faraón. Y la hija del Faraón es la mundana. Ser mundano, hermano. Ser mundano. Hablan como humanos, porque son amigos del mundo. Su madre es la enseñanza mundana.
No es amigos, son amigos del mundo, no son amigos de Dios. Por eso cuando nosotros vayamos a pedirle algo a Dios, procura ver primeramente, hermano, si de tu boca hay fe. No vaya a ser cosa que de tu boca salga el juzgar la vida de los demás. Y hermano, sobre todo aquí dice que, hermano, esto representaba el consejo, hermano, que hay que buscar el consejo de una buena enseñanza, de una buena palabra, de hacer las cosas correctas. ¿Qué tengo que hacer en este problema? Míralo así. Pero Dios no te manda que juzgues ni condenes, ni que te vayas por encima de los demás. Por eso mucha gente no se ministra porque saben que les vamos a decir lo contrario. Y rehusó ser enseñado por las personas carnales. Rehusó ser enseñado por una persona que no tiene espíritu, que no conoce la palabra. El esposo le enseña a la esposa lo carnal. La esposa le enseña al esposo lo carnal. Y así se lo enseñan a los hijos. Se agenten con personas carnales, que hablan mal, que juzgan, que critican, que dañan la vida de los demás. Y de eso aprenden. No sale de su boca el perdonar, el deseo de hacer el mal o el bien, sino solamente hay el deseo de hacer el mal. Faraón, su intención del faraón era amargarle la vida a los israelitas. Dice, por eso Moisés rehusó llamarse hija del faraón. ¿Qué está diciendo? Rehusó. Dile, Padre del cielo, en esta mañana rehuso en el nombre de Jesús amargarle la vida a los demás. Quiero agradar a Dios. Quiero ser de bendición a los demás y ayudarlos. Quiero hablar bien de los demás porque están pasando pruebas, porque son pruebas de hombres que también necesitan el proceso. Voy a pedir por ellos, porque yo también soy carne. Porque yo también soy carne. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, rechazo en mi vida amargarle la vida a los demás. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, yo rechazo en mi vida ser un niño, estar juzgando la vida de los demás, estar pendiente en la vida de los demás que en mi propia vida. En el nombre de Jesús, dile, Padre, quiero madurar. Por eso dice que por la fe Moisés escogió lo mejor. Prefirió ser maltratado que juzgar. Prefiero ser maltratado que amargarle la vida a los demás. Un hombre de fe ora por los demás, no le desea mal, ni está hablando mal de ellos. Pues es como maldecirlos, como hizo Balaam, que oraba. Dios, hermano, Dios no es amigo del chismoso, del murmurador y aquel que habla mal. No es amigo de ellos. No es amigo de ellos. Dios no escucha a aquellos que tienen malas intenciones. No tienen fe. Por eso reciben, por eso piden para su deleite, piden porque son mundanos. Piden porque son mundanos, porque son más amigos del mundo y se constituyeron enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando llegaban a pedir, mire Señor, mire la persona, y esta persona es esto y esto y eso, hermano, cuide de no contarles sus secretos de la vida de alguien, porque eso es diabólico, de la vida de otro. Dice que escogiendo ser maltratado con el pueblo que de gozar de los deleites temporales, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo, que dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto. Dice, reprendo, yo dejaré todo mundalismo, dejaré de juzgar a los demás y dejaré, fíjese hermano, y dejaré de amargarle la vida a los demás, dejaré el mundo, dejaré esas actitudes mundanas. Dejaré esas actitudes mundanas. No temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué estaba diciendo? A mi Señor Jesús, a Él también se lo hicieron. Con tal de que Él no maldijera, de que Él no juzgara, de que Él no le amargara la vida a las demás, sino les trayera el paz, el gozo, la justicia. ¿Sabe qué quiso hacer? ¿Qué quiso hacer Moisés? Un hombre de fe siempre quiere ser de bendición para los demás.
Un hombre de fe es aquel que quiere ayudar siempre a los demás. Y cuando Dios mira en la vida, en nuestra vida, esa actitud, recibe lo que necesitas. Recibe lo que necesitas. Porque Dios, hermano, cuando vamos a pedir algo, lo primero que va a ver es si hay fe o no. Por eso dijo el Señor, hágase conforme has creído, hágase conforme a tu fe. Él prefirió el galardón, él prefirió el maltrato. ¿Cuál es el maltrato? No importa si me juzgan, no importa si me maldicen, no importa si hablan mal de mí, no importa, yo seré de bendición, yo soy de bendición, porque yo quiero ser amigo de Dios, yo no voy a juzgar la vida de los demás, yo no voy a amargarle la vida de los demás porque yo quiero ser bendición. Y dice que cuando hablaba Moisés, dice que no caía, dice que cuando Moisés hablaba, no caía tierra en ninguna de las palabras que hablaba Moisés, todas se cumplían. Todas se cumplían porque Dios estaba con él. No había cosas de que Moisés no le pidiera y Dios no lo cumpliera. Porque Moisés rehusó ser un niño, juzgar la vida de los demás. Ya maduro, entendió que no tenía que amargarle la vida de los demás. Prefirió ser maltratado. Prefirió recibir insulto, bajeza, lo que sea, pero entendió que juzgar y amargarle la vida a los demás no es fe. Y por esas consecuencias no podía acercarse, no podía ser amigo, no podía agradarle y no podía recibir nada. Así que prefirió ser maltratado. Porque sabía que de esa manera su fe se fortalecía. Su fe delante de Dios era perfecta. Y todo lo que pedía Dios lo escuchaba. Muchas gracias, querido hermano. ¿Realmente crees que tienes fe? ¿Realmente crees que Dios te escucha? ¿No será que en veces se escucha el juzgar la vida de los demás, amargarle la vida de los demás, hacerle la vida imposible a los demás? ¿No será que eso Dios los escucha? ¿Y por qué se alargan muchas veces los tratos y por eso que no salimos en el gozo? ¿Por qué? Porque ¿no será que es una vida carnal, una vida mundana, que aprenden más del mundo que lo que dice la bendita palabra? Porque la fe sin obediencia no es fe, es carne. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, a ser prudentes, a ser sencillos, a ser de bendiciones, realmente agradar la vida de los demás como agradar a nuestro Señor. No importa que nos burlen, no importa que hablen mal de ti, pero nunca dejes de hacer lo bueno, lo correcto. Si en realidad cuando tú levantes la mano, tú levantes tu voz delante de Dios, Dios te escucha en cualquier necesidad, cualquier situación. Dios siempre te ayuda, hermano. Tengas la oportunidad de acercarte, tengas la oportunidad de recibir la ayuda, tengas la oportunidad, hermano, de tener a Dios siempre de tu lado. Pero antes de ir a acercarte a Dios, procura cómo está tu boca, cómo están tus palabras, para que Dios pueda obrar sobre tu vida. Que Dios te guarde, querido hermano. Levántate y haz un compromiso con el Señor. Haz un compromiso con Él, de no andar juzgando la vida de los demás, ni andar amargándole la vida de los demás, ni deseándole mal a los demás, hermano, a través de las oraciones. Porque créame, Dios no es amigo de los chismosos. Dios no es amigo de los murmuradores. Dios no es amigo de aquellos que andan revelando secretos de los demás, poniéndolas vituperio, hablando de qué tan males son. Créame, no es amigo. Dios ni los voltea a ver. Cuídate, ponte a cuentas con el Señor, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Si realmente quieres que Dios te escuche, si realmente quieres que Dios responda a tu vida, ponte a cuentas. Haz un pacto como hizo Moisés. Realmente renunció a todo, a ese comportamiento humano,
con tal de vivir una vida en el Espíritu y agradar completamente a Dios. Escogió, prefiero ser maltratado que realmente comportarme como mundano, comportarme como una gente que no conoce a Dios. Hermano, pídele perdón a Dios, vuelve a casa, arrepiéntete, ponte a cuentas con tu hermano, realmente hazlo genuinamente, porque si no, hermano, no es fe. Dios te guarde donde quiera que esté. Les esperamos hoy, hermano, hoy miércoles a partir de las 6 de la tarde estaremos en un culto, hermano. A partir de las 6 estaremos transmitiendo un culto. Hermano, les esperamos aquí en Cerrito, Canacín, aquí en Cerrito, Muchachén, Canacín. Les esperamos a partir de las 6, hermano. Acompáñenos, dale culto, la gloria a nuestro Padre Celestial. Y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Estaremos transmitiendo una palabra de vida para tu vida. En el nombre de Jesús, si Dios nos permite, estaremos mañana y todos los días. En el nombre de Jesús le pedimos que Dios te guarde, que Dios te escuche, hermano, y que cambiemos nuestra actitud para con Él. Acércate a Dios, acércate, pero con fe. Acércate con fe, limpio, que no tienes nada de qué avergonzarte. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir, queridos hermanos. Compartan la palabra. Bendiciones.